Es un problema. Bueno, volvemos, no, de todas formas ellos no tenían conflicto para leer, porque ellos leían dentro de distintas tradiciones y la tradición iba supliendo los sonidos vocálicos. Sin los sonidos vocálicos, la palabra hebrea quedaba abierta. Esto es lo que hemos dicho en clases anteriores. El hebreo es un idioma abierto. El griego es exacto. Por eso tenemos que ver las dos diferencias que hay. El hebreo es muy abierto. Hay muchas maneras de poder leer los textos. Hay muchas maneras de poder leer los textos y se leen con beneficio, se leen con provecho. No es que se leen por leerlo, no. Se leen con mucho provecho, con mucho beneficio los textos. Los masoretas nos están obligando a decir entonces Yeshua. Ellos nos están obligando a ese tipo de lectura. ¿Ves? Qué bueno que estoy comprendiendo. Eso es muy importante que se comprenda. El texto masorético nos obliga a leer Yeshua. Cuando el pastor dice que entonces el hebreo es un idioma abierto, no puedes decir Yeshua, también puedes decir Yeshua. Pero entonces ahí es donde viene la trampa de Jehová. Exacto. Aunque ese es otro tema, ¿no? Pero ya ustedes ven que a la hora de tomar conciencia de cuál debe ser nuestra base textual y a la hora de poder hacer, es que yo les invito a hacer un estudio de lo que es la tradición masorética. Hagan un estudio a fondo, háganlo a fondo, por favor, porque nosotros somos aquí una casa de estudio, una casa de investigación. Hagan un estudio a fondo y ustedes verán lo que tiene que ver con la tradición masorética y bueno, analicen. Entonces, sigamos nosotros aquí en el tema que estamos compartiendo acerca de Ketuvim, acerca de los escritos, esta literatura poética, esta literatura de carácter sapiencial y los comentarios que estamos haciendo acerca de Mishle Shelomó, el libro de Proverbios de Salomón. La misma palabra de Salomón ya es una interpretación y una imposición, es una ficción literaria. Estos proverbios, como nosotros los tenemos hoy, no salieron así de la pluma o de la mano de Salomón. Tenemos que estudiar, ¿okay? Este es uno de los libros más sapienciales que existen. O sea, podemos hablar de lo clásico de la literatura sapiencial. Este libro de Mishle, este libro de Salomón, ¿ok? Es de los típicamente sapiencial, está dentro del Tanaj, dentro de este tercer bloque que nosotros estamos estudiando, por lo tanto pertenece a la literatura canónica y recoge estos proverbios en forma de mashal. ¿Se acuerdan? La semana pasada hablábamos de mashal como proverbio, metáfora, símil, parábola, comparación. O sea que el término mashal abarca todas estas formas de expresión. Mashal es algo más amplio que una parábola. Los traductores, no sé si es por carencia del idioma que recibe, pero no es la única posible traducción. Las enseñanzas que expresó Yahoshua en los evangelios no es la única posible traducción, parábola. El término hebreo es mashal, y por mashal se entiende proverbio, metáfora, símil, bueno, para ustedes contar. Recoge, abarca un espectro muy amplio. Ok, entonces Mishle se nos entrega bajo la forma de mashal y la forma de una instrucción. También comentábamos esto la semana pasada, que eran como instrucciones de los hajamim, instrucciones de los sabios, ¿verdad?
se nos da estas instrucciones, se nos da lo que es lo más genuino de la sabiduría israelita. Dije genuino, no dije exclusivo, ¿ok? Para que vayamos preparando la mente para otras cosas que vamos a empezar ahora. Allí, por ejemplo, se presenta la sabiduría erudita, la sabiduría culta. Los sabios, los educados, pues los preparados. También se da la sabiduría y el refraneo popular, lo que tiene que ver con el vulgo, con el pueblo. Pero lo interesante es que entra dentro de la literatura del Tanaj, o sea, dentro del saber canonizado, ¿okay? Que se fue conservando, que se fue transmitiendo de generación en generación, son más que ninguna otra forma de lenguaje, una expresión siempre viva, se va consolidando con el tiempo. A nosotros nos llegan refranes: cuando el río suena, porque piedras trae, y así sucesivamente. ¿De dónde nos llegan esos refranes? Del saber popular, que se va conservando, se va recogiendo de generación en generación y se conserva siempre vivo en la memoria. En la memoria colectiva, bueno, pasa exactamente lo mismo con este saber, esta expresión siempre viva, porque rememora la sabiduría de la gente que ha vivido anteriormente, que ha encontrado clave para acertar en la vida. Entonces se conserva. Cuando algo se prueba como cierto, se mantiene, se conserva. No envejece con el tiempo, envejecemos nosotros y ese saber lo heredan otros, porque les va a funcionar. ¿Me estoy explicando? Se va renovando constantemente en los labios de gente que piensa, que entiende, que comprende, para las nuevas generaciones, y constituye un tesoro auténtico que nosotros vamos heredando. ¿Sí se entiende la idea? Entonces es importante que nosotros podamos tener esto muy claro en esta clase de literatura, que puede ser definida como el cuerpo del Tanaj, bastante importante porque se va recogiendo la sabiduría de los sabios de Israel durante muchos siglos, ¿ok? Y podemos hablar nosotros, imagínense, del siglo IX, antes de Mashiach, hasta el siglo II, antes de Mashiach, 700 años aproximadamente, o tal vez más. Es complejo entonces determinar en qué fecha datar cada uno de estos libros. ¿Por qué? Bueno, porque repito, un saber popular que se va conservando de generación en generación, se va renovando, lo va tomando gente que piensa, gente que reflexiona, ¿ok? Y se va recopilando pues dentro de una tradición oral. Lo que cae dentro de la tradición oral no siempre es exacto, siempre está sujeto a modificaciones. Yo le pongo a usted a decir 15 palabras y a repetirlas dentro de media hora, usted no las dice igual. ¿Cierto? Porque están dentro de una tradición o una situación oral. La oralidad siempre está sometida a cambios. ¿Sí o no? ¿Estoy diciendo algo errado? No, esto es correcto. Lo que pasa es que la gente, no, es la Biblia, es la palabra de Dios, es la palabra inspirada. Entonces no se les ocurre poder analizar este fenómeno, no se les ocurre poder trabajar esta misma idea. Y bueno, por eso digo que es complicado poder determinar con exactitud fechas de composición. Sin embargo, con análisis detallado es posible poder aproximarse a este material procedente de la tradición oral. Y fíjense, es un material procedente de la tradición oral. El asunto es saber de dónde viene. No viene solamente del genio de pastores nómadas o seminómadas, no, seríamos muy ingenuos
pensar de esa manera. Tenemos que tener claro que vienen de sitios muy lejanos y dispares, distantes, ¿ok? Por ejemplo, podemos tener nosotros procedencia en estos textos o en esta literatura sapiencial, procedencia de material cananeo, de Canaán. ¿Cómo sabemos que hay procedencia de material de Canaán? Bueno, por literatura de carácter agrícola. Y vamos haciendo el estudio y vamos descubriendo elementos muy importantes, ¿ok? Entonces, se pueden ver estas sentencias de carácter agrícola. Entonces, nos encontramos con literatura de procedencia cananea. Pero también nos encontramos con literatura de procedencia egipcia, sumeria, acádica, babilónica, asiria. ¿Se dan cuenta? Si van tomando conciencia de esto, es importante tomarlo en cuenta. Ello conlleva a nosotros a estudiar con mucho cuidado lo que tiene que ver con la literatura sapiencial, porque cuando yo hablo, por ejemplo, de la influencia cananea en esta literatura, ¿a qué periodo de tiempo me podría estar refiriendo yo? Me podría estar refiriendo al año 1100 antes de Mashiach, porque es un tiempo en el que más o menos los hijos de Israel, bajo el liderazgo de Yahoshua, va siendo introducido a tomar posesión de la tierra prometida, la tierra de Canaán. ¿Se comprende? Pero cuando hablo yo de influencia de esta literatura sapiencial, por ejemplo, la influencia sumeria, ¿a qué periodo de tiempo me estaría refiriendo? Mínimo, como decían por ahí en un programa, fácil, escarlata, me estoy refiriendo al año 2000 como mínimo antes de Mashiach. ¿Sabe lo que es eso? Es más, podría hablarle del año 3, del siglo, podría hablarle del año 3000 antes de Mashiach. Entonces, una literatura extremadamente antigua, para que usted me venga a decir, no, dicen los jajamín, no, espérate, olvídate de eso. Si vamos a hacer un estudio serio, si vamos a hacer un estudio profundo, dice la Torá, no, está bien, la Torá está contando algo, tienes que ver cómo lo cuenta, pero ¿de dónde está tomando la Torá esto? ¿De dónde está entrando? El estudio tiene que hacerse, se tiene que hacer. ¿De dónde viene el mito de que el hombre viene de la tierra? ¿De dónde viene? ¿Viene de los hebreos? No viene de los hebreos. ¿Viene de los israelitas? No viene de los israelitas. ¿Se lo inventó Moshe? No. Pero viene de allá de los sumerios. El poema Enuma Elis. ¿De dónde viene el mito del diluvio? No, es exclusivo de Moshe, es único de la Torá. Defender eso es absurdo, es ridículo. Es engañarse a sí mismo. Ahí está el poema de Atrahasis. Revísese en qué consiste. Y allí veremos, nos encontraremos con personajes muy importantes que equivalen a el Noah de la Torá. Revisémoslo para que veamos. Y las imágenes son exactamente las mismas. Entonces tenemos que estudiar de dónde viene esta literatura de carácter sapiencial, poético. ¿Se acuerdan por qué les decía el día pasado que Bereshit capítulo 1, del 1 al 11, es mítico, poético?
Eso no lo dice uno de gratis porque uno se lo haya inventado, no. Hay maneras de poder demostrar. Yo estoy preparando su mente para que nosotros podamos abrirnos a estudiar. Por supuesto, después de saber la procedencia de esta literatura, conocer cómo entró en la Torá y cuál es la teología que se nos presenta en la Torá, cuál es la interpretación, la nueva interpretación que nosotros le vamos a dar dentro de la Torá y en qué consiste la revelación como palabra de Yahweh, que no la estamos poniendo en duda ni en tela de juicio, pero hay todo un proceso largo que nosotros tenemos que conocer. ¿Se entiende la idea? Todo ese proceso largo tenemos que conocerlo. No podemos ignorarlo, tenemos que intentar remontarnos del contenido mismo al origen, al proceso de desarrollo en torno al segundo milenio antes de Mashiach o tercer milenio antes de Mashiach. La literatura sumeria, la literatura acádica entró en la Torá, no se puede negar. Abraham Avinu, ¿de qué tiempo Abraham Avinu? Si nosotros ubicamos al patriarca Abraham, el patriarca Abraham es del año 1800 antes de Mashiach, es primero que Moshe. ¿Y de qué tiempo es la literatura sumerio-acádica? En este caso, del tercer milenio antes de Mashiach. O sea, es anterior a Abraham. ¿De dónde trajo Abraham todas estas tradiciones que las tuvo que haber transmitido generación en generación? ¿De dónde las trajo? Las trajo de allá, de Babilonia, y anterior a esa zona. Allá, gracias al Eterno, que la Torá es muy clara, que la Torá no se sonroja ni se avergüenza de mencionarnos lugares que hasta el día de hoy se pueden datar, se pueden encontrar con facilidad. La llanura de Sinar que aparece en la Torá, la llanura de Sinar, donde empezó a organizarse la civilización, está ahí, donde surgió Nimrod. ¿Qué ríos aparecen allí? El Tigris, el Éufrates. ¿Dónde queda eso? ¿En Mesopotamia? ¿O no queda en Mesopotamia? Dice que la literatura Sumeria es anterior a Abraham. Anterior a Abraham. Uf. en siglos anterior a Abraham. O sea, pastor, que cuando Moshe traía al pueblo de Israel al desierto, cuando él tuvo que subir a las montañas que ellos se quedaron abajo al mando un becerro, ya ellos traían su costumbre. Claro, mi hermana, mire, por eso el estudio, o sea, el estudio, no nos quedemos con lo que nos dice el dogma, con lo que nos dice la religión. Mire, no es lo mismo la Torá leída por un rabino que la Torá leída por un historiador, o por un filólogo, o por un etnólogo, o por un antropólogo, o un teólogo. No es lo mismo. No es lo mismo cuando la Torá se lee dentro de una tradición dogmática religiosa que cuando la Torá se lee como un texto orientado hacia la literatura, poner en orden la literatura científica, su autoría, su época, su cultura, su historia. No es lo mismo. Es tan tremendo, perdón, hermano, es tan tremendo así que cuando Yahweh le dice al pueblo de Israel, tú eres el escogido para mí. O sea, ya él sabía que ya los demás venían adorando su otra. Claro, ya vienen con otras costumbres, ya vienen con otras tradiciones. Por lo menos en Canaán ellos tenían la costumbre de adorar a Baal. Sí. Y le hacían servicio único con todas las cuestiones de la tierra, o sea, todo lo que Sí, era los elementos agrícolas, la naturaleza. Eso viene a tomar un sentido en el pueblo de Israel cuando Yahweh da las instrucciones. Israel lo va a transformar, lo tiene que transformar. Exacto, ¿ves? Pero tenemos que aprender a leer este proceso, ¿no, Isabel? Este proceso tenemos que aprender a leerlo. Nosotros aquí tenemos que formarnos, educar el pensamiento.
¿Se comprende la idea? Ahora sí. Y el tema de la gematría, porque hoy en día la gematría puede convertirse en una ciencia exacta. Ah, pero ¿es exclusividad de los hebreos? No es exclusividad de los hebreos, no. Que dicen nuestros sabios, que dicen los jajamín, patrañas, mentiras, cuentos. Con habilidad han repatriado cosas. Pero nosotros tenemos que estudien a Pitágoras, su visión del mundo, su visión del universo y las condiciones que tuvo que tener Pitágoras para fundar lo que se conoció después como una escuela pitagórica y después el pensamiento platónico. Estudien para que ustedes vean lo que fue ocurriendo, cómo tuvo que recorrer muchas partes del mundo antiguo, recopilar una serie de saberes, lo que vio en los números y todas las posibilidades que arroja. Y hoy en día esto encaja perfectamente dentro de uno de los métodos de interpretación que nosotros tenemos, conocido como el Pardés, y el más profundo tiene que ver con los números, tiene que ver con el Zohar, el más profundo, pero todo esto fue evolucionando, fue caminando de manera progresiva. Tenemos un reto, tenemos un desafío, el desafío del estudio, el desafío de la investigación. ¿Se comprende? No podemos tener nosotros una mentalidad religiosa. De la mentalidad religiosa en el Evangelio a la mentalidad religiosa en raíces. No complica. No, aquí nosotros tenemos que darnos a la tarea de estudiar. ¿Ok? Fíjense, todo eso está conectado a la etiología, las narraciones etiológicas. Buscar el origen, el saber ancestral de los pueblos, que se va conservando de generación en generación, y las posibles explicaciones de cómo fueron los orígenes. Eso es teología. Y hay que tomar en cuenta esto. Entonces, vamos a partir desde una visión de conjunto, o sea, desde una visión panorámica, para luego, hasta donde nos sea posible, ir entrando en el detalle. ¿Les parece? Empecemos entonces por esta visión de conjunto y lo que tiene que ver con esta literatura sapiencial, poética. Las narraciones poéticas de las que nos estamos ocupando, a las que nos estamos empezando a acercar, son generalmente historias breves con estructuras simples, básicas, sencillas. O sea, hay narrativa. Se nos presenta en forma de historia. Cuidado, porque es una ficción literaria. La gente, por ejemplo, habla acerca de la historia de la creación y lo quiere hacer basado en Génesis capítulo 1. No, tú tienes un problema serio en la cabeza si piensas que en la mente del autor está lo que está en tu mente. Por eso es que le miden el tiempo y no les da. Es una ficción literaria. Tienes que comprender, captar esto en primer lugar. ¿Okay? Entonces nos estamos refiriendo a estas narraciones poéticas, que son generalmente historias breves dentro de una estructura sencilla, en las que de ordinario intervienen alrededor de 4 personajes solamente. No son muchos personajes. Entonces voy viendo esta ficción literaria, parece historia, intervienen pocos personajes, el género es poético. Voy empezando a tener claves de lectura, ¿o no? Voy empezando a tener claves de lectura. Miren, cuando nosotros nos familiarizamos con los géneros, empezamos a tener pericia, ser expertos para ver las cosas. Yo como carpintero, a lo mejor usted frente a varias maderas, usted tenga dificultad para diferenciarlas, pero yo no. Yo puedo ver el pino, el cedro, el apamate, la caoba, el sakisaki, puedo ver lo que sería el MDF, el HR, podría ver cosas que no podría hacer alguien que no ejerza
la rama de la carpintería. La hermana en su trabajo, ella puede clasificar las clases de telas, máquinas, agujas de coser, porque su experiencia, ¿sí o no? El que es experto en géneros literarios puede ir clasificando, ve en la escritura lo que no vemos nosotros. Se comprende la idea que permanentemente estamos leyendo, pero no investigamos lo que estamos leyendo. ¿Se entiende, hermana Xiomara? Imagínense. Claro, con esa mentalidad tan ingenua con que la gente se acerca a los textos, es obvio que nuestras enseñanzas van a ser infantiles, ingenuas, pero cuando estudiamos, cuando maduramos, entonces nuestras enseñanzas ya no son tan ingenuas. ¿Se va comprendiendo? Entonces intervienen 4 personajes principales, son por lo tanto muy semejantes entre sí, pero aunque haya casos fronterizos difíciles de catalogar, hay fronteras dentro de la literatura poética que es difícil de catalogar, pero es importante intentar irla catalogando, irla clasificando. ¿Ok? Cabe dividirlas, clasificarlas en varios grupos de acuerdo con ciertas características distintivas, lo que les estaba diciendo. Por ejemplo, mitos. Catalogar lo que es el mito. Cuento, saga, leyenda, anécdotas, novelas. Importante ir clasificando todo esto. ¿Qué es el mito? ¿Qué es la saga? ¿Qué es la leyenda? ¿Qué es la novela? ¿Se comprende la idea? ¿Qué son los cuentos? Repito que es difícil encontrar las fronteras para poder catalogar esto. Estoy hablando de dificultad. No pretendemos nosotros aquí sentarnos y resolver todos los enigmas, misterios del universo. No, ese no es nuestro programa. ¿Sí? Pero ver, tomar conciencia de la diversidad, de la riqueza. Esto más que dificultad es una riqueza, es un tesoro que nosotros tenemos aquí. Y bueno, como es tan difícil clasificarlos, por la ambigüedad que hay, tal vez por lo distante que estamos nosotros en época, en cultura, en idioma, en historia de aquellos personajes, sin embargo, debemos precisar en qué sentido se hablaría de mito, de saga, se hablaría de leyenda, se hablaría de novela. ¿En qué sentido estaríamos hablando nosotros dentro de estas categorías? Si la narración se desarrolla, por ejemplo, en el mundo de los dioses o de los Elohim, o si estos desempeñan un papel decisivo, se habla de mitos. ¿Qué se va a encontrar? Donde las narraciones, los dioses o los Elohim desempeñen un rol principal, usted dice, esto tiene alta probabilidad de ser mito. ¿Se entiende la idea? Por lo menos en la separación de las aguas. Cuando el pueblo de Israel pasó el Jordán, para los cananeos el río Jordán tenía un nombre limpio. Sí, por supuesto, era algo sumamente importante. Cuando ellos ven el jardín que se abre, ellos dicen, nada, estamos derrotados. Están pasando los Coanim, están pasando primero con el arca de la alianza. Ellos están viendo un juicio allí, un juicio. Además están pasando cuando el jardín estaba más crecido, más hasta arriba. Por eso hay que tomarlo en cuenta. ¿Okay? Eso habrá que hacerlo en su momento, en su estudio. Pero sí, esa es la idea. Esa es la idea. Entonces, repito, si en la narración que se está detallando, nos encontramos en ese mundo, con dioses, desempeñan un papel decisivo, estaríamos hablando del mito, el género del mito, además de acuerdo con la sublimidad de los personajes principales, los sublimes que sean, los sublimes
perdón, que sean, de estos personajes principales, y con su portentoso contenido se suele tener un tono elevado, solemne. Por ejemplo, piensen ustedes, el capítulo 1 de la Torá, donde el personaje principal es Elohim, el tono solemne, sublime, elevado, los portentos que va a realizar. ¿Dónde vamos a clasificar eso? A ver, ¿me estoy explicando? Es importante tomar en cuenta esto. Ahora, este género, ¿cómo surgió? ¿Cómo entró? Porque no es de Israel el mito. Esto es lo hermoso, esto es lo importante. No es oriundo, no es originario de Israel el mito, porque lo que es propio de Israel es la teología alrededor de la historia y no del mito. Esto es lo hermoso, esto es lo profundo. Yahweh no va a ser tanto un Elohim que encaje con los mitos, porque los mitos tienen que ver con los dioses. Yahweh es el Elohim, ¿se comprende? Pero él se da a conocer desde la historia. Por eso Israel va a quedar aparte, y la teología de Israel va a quedar aparte, y la literatura propia de la experiencia histórica de Israel va a ser algo aparte. Pero Israel toma el mito, deja entrar el mito, usa el mito, transforma el mito, teologiza el mito. ¿Se comprende? Israel va a adoptar el mito, va a repatriar el mito. Esto a mí me parece de la mayor importancia, ¿ok? Porque entonces este género, ya repito que no es Israel, no es de Israel, pudo surgir en los círculos de los Kohanim, en los círculos de los Kohanim, de los sacerdotes. ¿A qué escuela pertenece el capítulo 1 de Bereshit? A los Kohanim. ¿Se dan cuenta? Todo encaja cuando ustedes empiezan a hacer el estudio, cuando empiezan a hacer la investigación, todo encaja. Pero hay que hacer el estudio. Cuando aquí decimos algo, no lo decimos por decirlo. Lo decimos porque tiene soporte en la historia, porque tiene soporte en la investigación, porque tiene soporte de verdad en el análisis serio. No simplemente por decirlo. Entonces pudo surgir en estos círculos de los Kohanim, ese sería su contexto vital, y allí se cultivó preferentemente en los santuarios, en donde estaba relacionado con el culto. Los Kohanim, en los lugares de culto, en estos santuarios, fueron recopilando todo esto. ¿Cómo aparece el cosmos, el universo? En el capítulo 1 de Bereshit aparece como un campo sagrado. El universo es sagrado. Es más, es tan sagrado que es santificado por Shabbat. ¿Se dan cuenta? Los 6 días son ordinarios, pero el séptimo, Shabbat. Pero así como cuando ustedes ven el capítulo 1 de Bereshit hasta el capítulo 2, 4a, el cosmos es un templo sagrado, es un universo sagrado, sin pecado, sin maldad, top. Los elementos de maldad que los podríamos encontrar nosotros en el verso 2, ya lo hemos estudiado en otras ocasiones. Remitiremos a otros videos, por ejemplo la tierra sacada del agua, para seguir profundizando los que estén interesados en el comentario que acabo de hacer en este momento. Siempre me he hecho la pregunta, pastor, ¿quién escribió el capítulo 1 de Bereshit? Bueno, hemos venido contestando que surge de la pluma de los Kohanim, cuando regresan después del exilio babilónico, la escuela sacerdotal. Recuerden que hemos hablado de por lo menos 4 escuelas principales alrededor de la Torá: la escuela yahwista, la escuela elohista, la escuela deuteronómica y la escuela sacerdotal. Y aquí ustedes pueden ver entonces cómo el pensamiento mítico va ingresando
va ingresando en Am Israel, tierra de Israel, y entonces fíjense lo que nosotros vamos viendo, ¿ok? Se va cultivando en estos santuarios que estaban relacionados con el culto. Después fue adquiriendo resonancia entre los adoradores y se menciona aquí pues el tema del mito, y luego esto fue traspasando este círculo y fue desarrollándose de forma parecida al del cuento, si bien este constituye una modalidad distinta. El escenario del cuento es la tierra, fíjense bien. Cuando se habla del cuento, el tema central, el tema principal es la tierra, es el mundo, son los hombres, aunque a veces, o sea, no necesariamente los dioses, sino los hombres del mundo, la tierra, ¿verdad? Esto es lo propio del cuento. Pero los seres divinos entran, intervienen en la tierra, intervienen entre los seres humanos. Esto es interesante que nosotros lo tomemos en cuenta. Se trata siempre de divinidades menores, no son divinidades mayores. Fíjense lo interesante, que en Génesis capítulo 1, Elohim no entra en la tierra. Lo que entra es su palabra. ¿Se dan cuenta? Una vez más estamos dentro del mito. Yo quiero darle luces para que usted capte, profundice, estudie, pueda ahondar en esta verdad. ¿Se entiende la idea? En cambio en el cuento sí, porque el escenario es la tierra, el mundo, los hombres. Los seres divinos que intervienen son inferiores al principal. Se trata de divinidades menores, a veces favorables, a veces hostiles a los seres humanos, hostiles al hombre. ¿Ok? Entonces, debemos pensar en esto, pues. Y el cuento, por estas razones, se va diferenciando del mito y no encontramos con frecuencia ese tono idílico, amable, que puede aparecer en el mito. También hay pizcas de humores, de comicidad. Este género halla acogida entre las personas populares que solo ven el mundo, entre los hombres, que ven el mundo con nostalgia, ¿ok? Como con un anhelo de retornar al pasado. A veces nosotros vemos el mundo y quisiéramos retornar a tiempos pristinos, idílicos, ¿verdad? Queremos volver, a veces uno añora el pasado. Mire que cuando uno vive el presente, añora el pasado, ¿verdad? Y así, entonces lo que hoy es presente, dentro de unos años hacia adelante, otros los querrán añorar este tiempo que nosotros vivimos hoy. Ay, me acuerdo cuando en mis tiempos, cuando en mi época, cuando yo crecí, cuando el barrio era así, cuando la sociedad de tal manera, ¿verdad? Uno tiene ese molde en el pensamiento, pues. Entonces, ¿perdón? ¿Es bueno o malo? No es bueno, es bueno. Es bueno porque como que oxigena el pensamiento, nos oxigena a nosotros. Es bueno. De hecho, los ancianos conservan esto. Nosotros estamos llamados a convertirnos en ancianos, que vamos a ir conservando para la posteridad. Iremos conservando nuestra memoria y se la iremos transmitiendo a nuestros hijos, a los nietos, y así sucesivamente. Sí, Yahweh nos da vida, ¿no? Sí, Yahweh nos da vida. Ok, entonces, esta dinámica pues entre niños y jóvenes, usted, o entre niños y ancianos, está presente en la Torá. Usted ve que en la Torá, cuando en el futuro te pregunten tus hijos, ¿qué significa este rito que estamos celebrando hoy? ¿Podemos ver un texto? Podemos ver un texto, a ver si está en Devarim, capítulo, a ver si está en el capítulo 6. Mire, el verso 20 en adelante. Cuando el día de mañana te pregunte tu hijo, ¿eh? Aquí está el padre
y está el hijo. El hijo pregunta y el padre responde. El padre tiene que saber. Para poder saber el padre tiene que ser guardián de la memoria sagrada del pueblo de Israel. ¿Se comprende? Esto que estamos comentando ahorita. Si cuando el día de mañana te pregunte tu hijo, ¿qué son estas normas? Mandatos y decretos que les mandó Yahweh Eloheja. Oiga, esto no tiene desperdicio. Cuando el día de mañana, o sea, esto es un saber que tienen que guardar los padres para los hijos. Cuando el día de mañana te pregunten tus hijos qué son estas normas, mandatos y decretos, mire que los términos no son los mismos. Uno es norma, otro es mandato, otro es decreto. ¿Qué aparece en la Torá? En la Torá aparece Hukim, Mishpatim, aparecen distintos términos. Hay un estudio, se puede ver con mucho provecho, acerca de los 4 hijos que aparecen en la Torá. La vez pasada escuché que eran 5 hijos. Pero se habla de 4 hijos. En realidad se está refiriendo a 4 pasukim, a 4 versículos, donde los hijos preguntan. Entonces aparece la pregunta del rasha, del malo. Aparece la pregunta del que no sabe nada. Aparece la pregunta del que quiere aprender y está la pregunta del que sabe preguntar. O sea, está el que no le interesa preguntar. ¿Quién es ese? Ese es el rasha, malo. Está el que no sabe preguntar, pero puede aprender. ¿Ok? Ese es el ignorante. Está el que sabe preguntar. Y ese es el jajam, sabio. Y así se presentan estos 4 hijos, en estos 4 versículos de la Torá. ¿Perdón? Falta uno. A ver, mencioné el malvado, ¿ok? El que no le interesa nada. Mencioné el que no sabe, ¿ok? El ignorante. Mencioné el sabio y mencioné el que no sabe pero está interesado en preguntar. Son 4. Entonces fíjense ustedes, el jajam es precisamente este que estoy leyendo yo aquí. El que sabe preguntar. Oiga, porque un niño no tiene sabiduría, o sea, no como nosotros la interpretamos. No tiene el saber ancestral. Lo puede tener en su ADN. Lo puede traer en su ADN. Pero me estoy refiriendo al ejercicio mental. ¿Me estoy explicando? El jajam es el que sabe preguntar. Aunque no sabe, sabe preguntar. Tiene alguna forma de saber. Miren todo lo que sabe este muchacho. Miren. Sabe diferenciar entre lo que son Hukim, Mishpatim, Edut. O sea, conoce la diferencia entre normas, mandatos y decretos. Obvio que sabe o no sabe. O sea, conoce Torah. Edut. Fíjese, conoce Torah. Ahora podemos ver el texto directo desde el texto hebreo. Además sabe que son mandatos de Yahweh, pero dice Eloheja, tú Elohim. Todavía no es Elohim de él. ¿Se fija, hermanos y hermanas? Entonces, se trata pues de esto, de esta forma de saber que rebasa
el tiempo, que rebasa el espacio y que se tiene que ir transmitiendo en diversos lugares, ¿ok? En diversos momentos. Y estos elementos tan importantes, pues, que nosotros tenemos que aprender a ir diferenciando. En el caso de la saga se presupone la capacidad de percibir lo peculiar y significativo de los fenómenos que se dan en el espacio y en el tiempo. Este género se debe a hombres reflexivos e imaginativos que conceden importancia a determinados hechos. La personalidad, por ejemplo, de un jefe, una curiosa o la forma curiosa de una montaña, de un animal, de cualidades sorprendentes. La saga se cuenta primero en la comunidad a la que ha pertenecido el jefe del clan, entre los que habitan aquella montaña o conocen las características del animal prodigioso, pero luego, igual que el mito, se extiende más allá de estos círculos y durante su viaje va asimilando detalles nuevos. Cuando los personajes, lugares y momentos que ocupan el centro de la narración tienen carácter religioso, es decir, detrás de ellos hay Kohanim, hay Nevi'im, hay santuarios, hay fiestas, se denomina leyenda. Su origen y su desarrollo inicial se debe buscarse entre los devotos de dicho culto o entre los discípulos que continuaron lo que empezó. Así pues, se debe tomar en cuenta todo este trasfondo para poder comprender lo que tiene que ver con la literatura poético-sapiencial. ¿Estamos más o menos claros? Desde el punto de vista académico, es mucho lo que hay que cubrir. Es mucho lo que hay que cubrir. De hecho, este video tiene que ser visto con cuidado. ¿Okay? ¿Para qué? Para poder clavar en nuestra mente todos los elementos que hemos esbozado en este momento. Pero les propongo que hagamos una pausa y después de la pausa nosotros estaremos retornando a este